Hay secretos tan brutales que, cuando salen a la luz, te destrozan el alma. Y a veces, la persona más cruel es la que salvaste. Meyamori. Y esta no es una historia de esperanza. Trata sobre la caída más oscura que un hombre puede enfrentar. Amar a alguien con todo. Solo para ser traicionado por la mujer por la que lo sacrificó todo. Imagínate, un solo mensaje furtivo en una mañana cualquiera. Y mi mundo se fue al garete. ¿Alguna vez te han traicionado? ¿Has depositado toda tu confianza en alguien y has acabado perdiendo todo en tu propia casa? No parpadees, porque el verdadero drama apenas comienza. Me derrumbé, grité por dentro. Pero sobre todo estaba paralizado. Y solo quedaba una pregunta. ¿Cómo sobrevives y te mantienes fuerte cuando la persona a la que salvaste es quien te arrastra hacia abajo? Si alguna vez te ha dolido una confianza indebida. O simplemente quieres entender qué sucede cuando un corazón se hace añicos, mira, con atención. Esta historia es cruda, intensa y conduce a un renacimiento inesperado antes de empezar. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Disfruta del video. La noche que conocí a Loren, el mundo parecía increíblemente pequeño y dolorosamente crudo. Todavía puedo verla, perdida, frágil, sentada sola en un rincón de aquella sala de espera abarrotada de hospital, temblando bajo las intensas luces fluorescentes. Su hermana estaba allí, apretándole la mano, con desesperación, mientras su madre intentaba llenar el silencio con chistes frágiles y ansiosos. Pero nada podía ocultar lo que todos vimos en los ojos de Loren, el miedo a morir demasiado pronto. El dolor de un futuro robado por la enfermedad y el vacío de una chica que había perdido la fe en las segundas oportunidades. Solo era un ingeniero de software acostumbrado a arreglar cosas rotas con lógica y código, no con palabras y manos temblorosas. Pero cuando Loren me miró, algo cambió. No necesitaba un caballero de brillante armadura, necesitaba a alguien que no se rindiera. Y en ese momento, me prometí a mí mismo que sería esa persona. Lo que nadie me advirtió sobre el amor fue lo implacable y confuso que puede ser, sobre todo cuando tu pareja lucha contra un cáncer en etapa 4. Escuché los rumores de mis amigos, sentí las miradas frías de su familia. ¿Por qué te atarías a alguien al borde de la muerte? Susurraban, lo haces por lástima, por culpa, pero no vieron a la Loren que yo veía, feroz, divertida, testaruda como una roca. Contaba chistes secos con los dientes apretados. En las sillas de quimioterapia, les rogaba a las enfermeras que le dieran más paletas después de la cirugía. Luchaba a diario, incluso cuando su padre, que venía de fuera, me miraba con silenciosa gratitud e impotencia, incapaz de proteger a su pequeña del monstruo que la devoraba por dentro. Algunas noches me sentaba en el suelo junto a la cama de hospital de Loren, mientras su compañera de cuarto, Jess, intentaba distraerla leyéndole cartas viejas en voz alta. Cuando se le pasaban los efectos de los analgésicos y el pánico se apoderaba del aire, solo quedábamos Loren y yo, mi mano firme sobre su espalda helada, su voz apenas un susurro. Suplicando, por favor, no te vayas esta noche. Luchaba contra mucho más que el cáncer. El alcohol siempre estaba a su alcance, como una sombra que seguía sus pasos. A veces la encontraba aferrada a una botella en la oscuridad, con lágrimas en los ojos, murmurando que nunca vencería a sus demonios. La llevé a innumerables reuniones de alcohólicos anónimos, sentada incómodamente entre ancianos con historias grabadas en sus rostros, escuchando cómo Loren se abría a desconocidos con la esperanza de que alguno le ofreciera un salvavidas. Durante esos interminables meses, el sacrificio no fue solo de tiempo o energía, fue mi sensación de control. Reorganicé mi horario de trabajo, dejé pasar grandes ascensos y, a veces, les gritaba a mis padres cuando me preguntaban por qué dedicaba tanto de mí a alguien a quien todos los demás ya habían dado por perdido. Pero estos sacrificios también empezaron a cansarme. Empecé a resentir a los amigos que se alejaban, avergonzados por su enfermedad o demasiado agotados para seguir el ritmo de nuestras caóticas vidas. Había noches en las que discutía con la madre de Loren en el pasillo, con los ánimos caldeados, lanzando acusaciones como cuchillos contra quien no había logrado proteger a Loren de esa vida. Sin embargo, los momentos más angustiosos también fueron los más íntimos, como cuando Loren se quitó la peluca por primera vez, dejándome ver las cicatrices y las calvas que, según ella, la hacían fea.
O aquella noche, tras una convulsión casi fatal, cuando me quedé despierto hasta el amanecer, junto a su cama de hospital, temeroso de dormir por si moría para siempre. Esa noche me contactó y, con lágrimas en los ojos, me susurró: no, quiero ser solo una carga para ti. Quiero ser tu razón de esperanza. El conflicto y el sacrificio se convirtieron en nuestro pan de cada día. Protegí a Loren de su propia desesperación. Incluso mientras yo luchaba con la mía, su padre a veces me llevaba aparte con la voz entrecortada por la emoción y me decía: no tienes que hacer esto, hijo. Pero nunca pude alejarme de Loren. No cuando cada respiración torturada me recordaba lo valioso que era amar a alguien, por quien valía la pena luchar. Nuestra relación no era perfecta. Discutíamos sobre su ausencia a terapia, sobre dinero, sobre un futuro nublado por la incertidumbre. A veces quería escapar. Otras veces deseaba poder cambiar de lugar, asumir su dolor como propio. Sin embargo, a través de todo esto, aprendí: el amor verdadero no es solo aparecer cuando las cosas son fáciles. Es mantenerse firme cuando cada voz en tu interior grita que debes huir. Sin embargo, incluso cuando las visitas al hospital dieron paso, lenta y milagrosamente, a pequeñas victorias y risas vacilantes, nunca dejé de sentir el peso de esa promesa. No solo estar allí en la enfermedad y en la salud, sino seguir amando, incluso cuando amar significara herir. Sacrificarme y renunciar a partes de mí que pensé que nunca podría recuperar. Y ahí es donde todo comenzó: dos almas rotas, aferrándose una a la otra contra viento y marea, reescribiendo lo que significaba amar en medio de las tormentas que parecían no tener fin. Pero a veces, cuando capeamos juntos una tormenta, nos permitimos creer que nada podría separarnos jamás. Poco sabía yo, mientras nos tambaleábamos hacia nuestro nuevo y cauteloso futuro, que las cicatrices del sacrificio prepararían el terreno para una desilusión aún más devastadora que la enfermedad. A veces la vida nos da un nuevo comienzo, justo al borde de la derrota. Contra todas las expectativas de los médicos, el cuerpo de Loren empezó a responder, célula a célula, cicatriz a cicatriz, una a una. Las pruebas fueron dando resultados positivos. Todavía recuerdo el día en que su oncólogo entró en la habitación con lágrimas en los ojos y susurró: "Su acabó". Ella lo hizo. La madre de Loren rompió a llorar. Su padre abrazó a todos en la habitación, incluso Jess, su compañera de cuarto en la universidad. Entró corriendo con una tanda de pastelitos y una sonrisa temblorosa. Pensé que ese sería el fin de nuestro sufrimiento. Pensé que la felicidad duraría para siempre, ahora que la merecíamos. Celebramos las pequeñas victorias, su primer corte de pelo después de la quimioterapia. Picnics al atardecer en el parque, su regreso a un trabajo de verdad tras años en hospitales. Loren encontró trabajo en una organización sin fines de lucro, dedicándose en cuerpo y alma a ayudar a los demás. Como si estuviera desesperada por demostrar que su vida valía los años por los que habíamos luchado. La casa, nuestro pequeño refugio, se llenó de risas, del aroma a café recién hecho y de ajetreadas mañanas de domingo con amigos. Viejos y nuevos, sus padres venían más a menudo, trayendo fotos de la infancia para colgar en las paredes. Me despertaba los sábados por la mañana y encontraba a Loren y a su madre volteando panqueques en la cocina, discutiendo cariñosamente. Mis amigos, que antes me habían advertido que corriera, ahora me felicitaban, diciéndome que tenía suerte. La mayoría de los chicos se habrían dado por vencidos, decían: "Tuviste un final de cuento de hadas, tío". Pero los cuentos de hadas nunca son tan simples como imaginamos. Tras cada día brillante, empecé a notar nuevas sombras. Loren estaba radiante, demasiado radiante a veces, aceptando a todas las fiestas, a todos los eventos de voluntariado, a todas las noches de trabajo. Organizamos cenas donde ella era el centro de atención, cautivando a todos con su humor y sus historias. Pero había veces, cuando los invitados se habían ido y la casa estaba en silencio, que la pillaba sentada sola, mirando por la ventana, hacia la oscuridad. Encontraba sus diarios escondidos bajo los cojines del sofá, páginas llenas de listas y garabatos sobre empezar de nuevo, no perder el tiempo, demostrar que estoy viva. A veces me preguntaba, ¿de verdad habíamos ganado? ¿O la lucha había obligado a Loren a buscar algo bueno que la vida ya no le daba? ¿Acaso el amor en sí era solo otra lucha? Nos convertimos en la inspiración de todos, esa pareja que venció el cáncer, que pasó por un infierno y volvió.
pero en el fondo empecé a extrañar las noches tranquilas que solíamos compartir, solos los dos, aferrándonos el uno al otro con todas nuestras fuerzas. Ahora Loren ansiaba movimiento, ruido, atención. Cuanto más idolatraban su regreso, más inquieta parecía estar en casa. Hubo momentos felices que nunca olvidaré, nuestro primer día de Acción de Gracias, recibiendo a ambas familias en casa. Jess regalándole a Loren una colcha hecha mano, su padre proponiendo un brindis por los milagros y las personas que contribuyen a que sucedan. Pero después de que se apagaran los aplausos y se retiraran los platos, hubo discusiones sobre el horario de trabajo de Loren, sus amigos, que apenas conocía, su reticencia a hablar de un futuro por el que habíamos luchado juntos hacía poco. Loren empezó a entrenar para un maratón. Decía que quería demostrar que ya nada podía detener su cuerpo. Fui a todas las carreras, le retenía agua en cada control, pero por dentro me sentía cada vez más lejos de ella con cada kilómetro que corría. Una noche, Jess me confesó, después de cenar, busca algo, ¿sabes? Después de sobrevivir a lo inimaginable, a veces la vida real se siente vacía. Esa noche me atormentó. ¿Era yo suficiente para ella ahora? Lo que habíamos construido era suficiente para cualquiera. De las dos, me costó mucho llenar el vacío que nos separaba. Proyectos para la nueva casa, planes de viaje, incluso adoptar un perro rescatado. Cualquier cosa para reavivar ese viejo sentimiento de pertenencia. A veces funcionaba. A veces veía a Loren riendo, aferrándose a mi brazo con el mismo amor puro y sincero de antes. Otras veces parecía a 1.000.000 de kilómetros de distancia, perdida en un mundo que no podía comprender. Un mundo donde sobrevivir significaba huir de sombras que ya no podía ver. Pero aún así creía. Necesitaba creer que, después de todo lo que habíamos sufrido, la felicidad no solo era posible, sino inevitable. Que reescribiríamos nuestro futuro juntos, uno al lado del otro. Imparables, en ese momento no me di cuenta de que a veces sobrevivir juntos implica distanciarse, que las cicatrices dejadas por la tragedia pueden convertirse silenciosamente en muros. Incluso entre personas que una vez prometieron no separarse jamás. Y mientras las luces de nuestra vida de ensueño parpadeaban inquietas bajo la superficie, comenzó a formarse una tristeza nueva y más silenciosa, del tipo que no ves hasta que es demasiado tarde, donde las rupturas sutiles dan paso a la sospecha, al anhelo y al silencio insoportable de un amor que se desmorona en silencio. Si alguna vez te has despertado al lado de alguien y has sentido en el fondo, que de repente estabais a kilómetros de distancia, entenderás la lenta agonía que se apoderó de mi vida, empezó poco a poco. El nuevo trabajo de Loren, tan apasionado y con nuevos retos, empezó a consumir cada vez más su tiempo. Al principio, me sentí orgullosa. La vi dedicarse a su trabajo, participando como voluntaria en proyectos, organizando reuniones después del trabajo, ansiosa por demostrar que era más que una simple superviviente. Pero trasnochar pronto se convirtió en la norma, no en la excepción. Su móvil, antes olvidado en la lavandería o en la encimera de la cocina, ahora no se separaba de ella, siempre boca abajo, cerrado con llave. Como una caja fuerte, intenté convencerme de lo contrario. Necesita espacio. Está recuperando los años perdidos. Apóyala. Eso fue lo que me dije, sobre todo después de que la mejor amiga de Loren, Jess, intentara tranquilizarme una noche durante la cena. Dale un respiro. Ri se está reencontrando a sí misma, pero no puedes ignorar el peso en el pecho para siempre. Es como respirar un cristal, cada palabra, cada silencio, cada excusa, te desgarra lentamente por dentro. Las cenas que antes cocinábamos juntas se convirtieron en comidas solitarias. Ahora separadas. Nuestra perra rescatada, Max, esperaba, sentada junto a la puerta, meneando la cola, confundida por no llegar a casa antes de la medianoche. Cuando Loren por fin entró, parecía agotada, con una sonrisa ensayada. Sus historias de trabajo apresuradas y vagas. Inventaba historias sobre plazos ajustados, sobre clientes estresantes y a veces añadía un nombre nuevo, Damian. Me decía a mí misma que no me importara cuando se emocionaba demasiado, hablando de su sinergia creativa, de sus intensas lluvias de ideas que hacían volar el tiempo. Me encontraba ensayando conversaciones en mi cabeza, como le preguntaría, sobre esas salidas nocturnas, esos viajes de negocios que siempre parecían surgir en el último minuto. Pero cuando estaba en casa, la miraba y simplemente dejaba que las preguntas se me mordieran en la lengua.
tenía miedo. Sinceramente, miedo de las respuestas. Miedo de que, incluso mencionar mis dudas las hiciera realidad. La tensión se apoderaba de nosotros cada fin de semana. Un domingo, mis padres vinieron de visita en una tradición desde la recuperación de Loren. Pero ella me envió un mensaje en medio de la cena, proyecto de emergencia. No me esperes despierta. Mi madre intentó disimular su preocupación, pero más tarde, cuando me llevó aparte, sus palabras me hirieron. Está todo bien entre ustedes dos. Me encogí de hombros, pero su duda persistía, incluso Jess, quien solía ser la mayor defensora de Loren. Se quedó en silencio. Después de una copa de vino, hasta altas horas de la noche, Jess le confesó: últimamente ha estado diferente, Ri, quizás deberías hablar con ella. Pero, ¿cómo se enfrenta uno a un fantasma? ¿Cómo se lucha para que algo desaparezca ante los ojos? Una noche, intenté recrear algo de nuestra vida anterior, una comida casera, una lista de reproducción de nuestras canciones favoritas, flores frescas en un jarrón sobre la mesa. Loren llegó tarde. Apenas echó un vistazo a la mesa y murmuró: lo siento, no tengo hambre, mientras subía corriendo las escaleras. La comida permaneció allí, intacta, enfriándose en un silencio tan denso que casi se atragantaba. El punto de quiebre, para mí, llegó con pequeños detalles. El cambio de contraseñas en nuestras cuentas de streaming. Las respuestas cortas y concisas a preguntas sobre su día. La falta de te quiero a la hora de dormir. Cuando extendí la mano para tomarla, se estremeció antes de forzar una sonrisa. Empecé a hablar con Max, nuestro perro, como si pudiera responder a las preguntas que me atormentaban. ¿Soy yo? ¿La presioné demasiado para que fuera feliz? Me volví invisible cuando necesitaba reencontrarse. Cada intento de hablar, de verdad, terminaba en malentendidos o silencio. Loren desestimó mi preocupación, llamándola apego, insistiendo en que solo necesitaba tiempo para reajustarse. Pero yo no podía quitarme de encima la sensación de ser una extraña. En mi propio matrimonio me estaba desmoronando. Entre la culpa, quizás yo sea el problema, y la desconfianza, ¿ha encontrado algo, a alguien, que necesite más que a mí? Intenté pedirle consejo a mi padre y solo me dijo: el matrimonio es duro. No te rindas, pero tienes que confiar en tu instinto. Mientras tanto, vi cómo el mundo de Loren se volvía más brillante, pero un mundo al que yo tenía cada vez menos acceso, y entonces, una mañana, la sospecha que me atormentaba en sueños empezó a consolidarse en algo casi seguro. Una conversación apenas audible tras una puerta cerrada. Una risa susurrada por teléfono, silenciada al instante al entrar en la habitación. El nombre de Damian, antes un simple colega inofensivo, ahora acentuando conversaciones que ella nunca quiso que escuchara. La confianza, antes tan inquebrantable, ahora se sentía como un cristal, ya cubierto de grietas y telarañas. Yo todavía creía, incluso quería creer, que lo que habíamos construido podía resistir cualquier cosa, pero a medida que nuestro vínculo, una vez inquebrantable, se fracturaba de las formas más silenciosas y invisibles, no pude escapar de la verdad. A veces el desamor no comienza con un grito, sino con una serie de silencios tan agudos que te desangran, mucho antes de que veas la herida. Y en esas sombras de duda, se preparó el escenario para la traición definitiva, una traición que no estaba preparada para afrontar. Se acerca el siguiente capítulo, donde la sospecha se convierte en realidad y la verdad finalmente rompe la ilusión. Si el dolor tuviera un sonido, sería el silencio que siguió al momento en que mi mundo se derrumbó. Era una mañana de martes. Como cualquier otra, la luz del sol se filtraba por las persianas y el aroma a café recién hecho inundaba la cocina. El teléfono de Loren, por primera vez, estaba abandonado en la encimera. Su pantalla se iluminaba con un mensaje: tengo muchas ganas de volver a abrazarte. El fin de semana pasado fue perfecto. Cariño. En ese instante, la realidad se distorsionó. El tiempo se ralentizó, el ruido se apagó y mi cuerpo se paralizó con un miedo que nunca antes había sentido. Te dices a ti mismo que estas cosas solo les pasan a otros, que tu historia, forjada entre tanto sufrimiento, debería ser inmune a este tipo de destrucción. Pero la traición real y brutal, es indiscriminada. Destruye todas tus defensas y te deja expuesto, herido y sin aliento. No confronté a Loren de inmediato. En cambio, interpreté el papel de esposo fiel y amoroso, mientras sentía un profundo dolor en mi interior. No podía dormir. Analicé cada conversación, cada sonrisa.
Cada larga noche en la oficina, revisé fotos antiguas, buscando pistas que me revelaran cuánto tiempo mi vida había sido realmente una mentira. En secreto. Comencé a recopilar pruebas. Cada mensaje, cada recibo, cada intercambio de correos electrónicos nocturnos que una vez ella ridiculizó como trabajo en equipo. Hablé con Jess, esperando que tal vez hubiera notado algo. Rezando en silencio para que me tranquilizara. Pero los ojos de Jess se llenaron de preocupación y vergüenza. Ojalá pudiera decirte que no es lo que piensas, susurró, pero ya no estoy segura. Busqué respuestas en todos menos en Loren. Su padre, normalmente estoico, notó mis sonrisas forzadas en una barbacoa familiar y me apretó el hombro. Su apoyo silencioso se agravó con preguntas que, por ser demasiado educado, no hizo. Mi madre me llamó, con voz temblorosa, preguntándome por qué parecía tan distante. Las noches eran las peores. Acostada en la cama junto a Loren, escuchando su respiración pausada, preguntándome si estaría soñando con alguien más, con Damian. Mi mente repasaba las conversaciones que había escuchado, las bromas privadas que habían compartido, cómo se iluminaba con él. Como su nombre había pasado de ser una mención inofensiva a una bandera roja pintada en mi corazón. Cada nueva evidencia era un corte, una herida que no sanaba. Vi las mentiras cautelosas de Loren, viajes de negocios que también funcionaban como escapadas secretas, cenas de trabajo que no tenían nada que ver con clientes. Su risa. Antes la música de nuestro hogar, ahora parecía un eco que resonaba, en un cascarón vacío. Una a una, las mentiras se acumularon hasta que su peso amenazó con aplastarme. Empecé a perder el control. De forma explosiva e incontrolable. Reprendía a mis compañeros por pequeños errores. Me encontré llorando, en el coche, avergonzada y furiosa por no poder hacer que esta agonía desapareciera. Max, nuestro perro, se acurrucaba a mi lado en las noches más solitarias, y su silenciosa presencia me recordaba un amor más sencillo. Uno que no estuviera envenenado por el secretismo. Y cuando llegó el momento, cuando todas las pruebas eran innegables, la confronté. El enfrentamiento no se parecía en nada a lo que había imaginado. Sin gritos, sin declaraciones dramáticas. Solo dos personas de pie sobre las ruinas de la vida que habían construido. Una suplicando perdón con lágrimas vacías. La otra demasiado aturdida para responder. Los amigos de Loren intentaron contactarme. Algunos me animaron a reconsiderarlo. Otros se disculparon y admitieron haber visto cosas, pero no dijeron nada. Mi padre, que nunca fue de los que hablan mucho, vino una noche tarde y simplemente se sentó conmigo en la puerta. Los dos con la mirada perdida, llorando la pérdida de una familia que nunca tuvo la oportunidad de ser real. Entonces comprendí, no se trataba solo de Loren y Damian, se trataba de la pérdida de la confianza. La ruina de la esperanza de ver finalmente el mundo como es, no como desearíamos que fuera. La devastación no fue un acto aislado, sino un colapso a cámara lenta, que me dejó expuesta a todas las duras verdades que había intentado ignorar. Hubo momentos fugaces, desesperados, en los que quise perdonarla, fingir que nada de esto era real. Pero a medida que los días se convertían en semanas, nuestra casa se vaciaba y mi determinación se fortalecía. Comprendí, sobrevivir a la traición no se trata de salvar lo roto. Se trata de tener el coraje de dejar ir, de aceptar que algunas personas, por mucho que las Ames, fueron creadas solo para ser una lección. Y así cayó el telón sobre la vida que creía conocer. Pero otra historia de reconstrucción, de crecimiento doloroso, ya estaba empezando a desarrollarse, justo más allá del borde de la devastación. Ella se desvanece, la emoción pesada y sin resolver. Mientras el escenario está listo para el siguiente acto, ajuste de cuentas, divorcio y el lento ascenso hacia la curación y los nuevos comienzos. Algunos momentos de la vida no son estridentes, son agudos y precisos. Alejándote del pasado con una calma inquietante. Fue esa noche que miré a Loren y le dije, con una voz que apenas reconocí como la mía, lo sé todo. No era una acusación, no era una diatriba, solo una frase que pesó mucho entre nosotras. El último clavo en el ataúd de nuestro amor. Se quedó paralizada. El tiempo pareció fragmentarse. Sin mentiras, sin negaciones, solo un silencio atónito, un aire denso y sofocante. A nuestro alrededor, la casa se sentía desconocida, atormentada por recuerdos tóxicos. Las manos de Loren temblaban. Su maleta yacía abierta sobre la cama.
media llena con la vida que había planeado mantener oculta. Vi a la mujer por la que una vez lo arriesgué todo convertirse en una extraña ante mis ojos. Lo intentó, ay, lo intentó. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Las disculpas fluían. Mezcladas con excusas, estaba perdida. No quise que llegara a esto. Nunca. Fue solo por él. Me tendió la mano, esperando desesperadamente el consuelo que ya no podía darle. Pero retrocedí, finalmente entumecida, finalmente harta de la maldita esperanza que me mantenía encadenada a un fantasma en mi mundo giraba en torno a los detalles. Acuerdos legales, división de bienes. Cierre de cuentas conjuntas. Las frías formalidades del divorcio, mientras Max, nuestro fiel perro, se ponía nervioso con cada llamada a la puerta y cada discusión en voz baja. Sus padres llamaban, con la voz cargada de culpa y confusión, preguntando qué había salido mal. Mi madre llegaba con guisos y amables consejos, mientras mi padre simplemente me hacía compañía en silencio. Ayudándome a superar las noches de insomnio, los amigos tomaron partido. Amigos de la infancia me enviaron mensajes, te mereces algo mejor. Jess, siempre en medio de la calle, llamó a Loren y luego a mí, con mensajes breves y preocupados. Incluso los vecinos lo notaron, y su amable preocupación aumentaba cada vez que sacaba la basura sola, bajo la luz del porche. Sin saludar ya con la mano la silueta familiar de Loren. Los días se difuminaron, las emociones se desprendieron. Como piel, cada rutina se convirtió en un eco hueco. Preparar café para una persona, servirle un tazón a Max. Dormir solo en mi lado de la cama. A veces Loren llamaba para hablar de trámites o propiedades, su voz distante, frágil, como si hablara a través de una pared de cristal. Una vez la vi en el supermercado, con el rostro pálido bajo la luz brillante. Se dio la vuelta, con los hombros encorvados por una vergüenza que no pude reprimir. En su nuevo trabajo, circulaban rumores sobre ella y Damian. Me enteré por amigos en común de que el trabajo se esfumó rápidamente. La emoción se había esfumado. Se acabó el espionaje, solo las consecuencias, silencios incómodos en la sala de descanso, amigos que evitaban el contacto visual, supervisores que reasignaban proyectos discretamente. Loren se mudó con una vieja amiga y empezó de cero, algo que nunca imaginó. Pero la soledad no era solo suya. Enfrenté mis propias penas. Amargas y crudas. Noches en las que la ira amenazaba con ahogarme, mañanas en las que me lavaba los ojos rojos en el espejo del baño y apenas reconocía al hombre que me devolvía la mirada. Hubo momentos en que la odié lo que me había arrebatado, odié los años de los que nunca me recuperaría. Pero poco a poco, el odio se convirtió en tristeza. Y la tristeza en un vacío exhausto y liberador. La terapia se convirtió en mi salvavidas. Sesiones grupales, largas conversaciones con desconocidos que compartían sus propias historias de traición. Duras verdades intercambiadas por la claridad ganada con esfuerzo. Mis padres, siempre firmes, me animaron a salir de casa, a llevar a Max a dar paseos más largos, a cenar con ellos los domingos. Jess me animó a reconstruir no solo mis rutinas, sino también mi autoestima, en esos meses. Aprendí algo vital, el verdadero cierre no se logra al ver sufrir a alguien más o esperar que se arrepienta. Se logra al pararse entre las ruinas y descubrir, de alguna manera, que aún respiras. Que los peores desamores no solo cierran capítulos, sino que te obligan a escribir libros completamente nuevos. Mi matrimonio no terminó con un golpe fatal, sino con 1000 pequeñas heridas finalmente expuestas a la luz del día. La esperanza ahora era silenciosa. Cautelosa, una semilla obstinada que brotaba de las cenizas de todo lo que creía que duraría, para siempre. Y mientras guardaba fotos viejas, cerraba las puertas del dormitorio y dejaba que la luz volviera a entrar, me di cuenta, quizá por primera vez, de que esto no era solo un final. Era el comienzo más sincero que jamás había conocido. Se desvanece a medida que el silencio da paso a una suave resolución, que conduce sin problemas al siguiente capítulo, la curación. El redescubrimiento y el frágil e impresionante poder de comenzar de nuevo. Hay un momento extraño y silencioso tras una gran pérdida, una especie de vacío donde el tiempo se detiene. Mi casa parecía enorme y resonante, como si cada habitación, antes llena de la risa de Loren, contuviera la respiración, esperando a que yo decidiera cómo sería mi vida ahora.
El mundo seguía dando vueltas, pero por dentro yo seguía en calma, cargando con las cicatrices de la traición y el peso de preguntas que nunca pensé que tendría que responder. Pero al final, la vida encuentra su camino de regreso a los lugares. Heridos, la primera persona que notó mi lucha fue Jess, meses después de la tormenta. Insistió en que me reuniera con ella para tomar un café en nuestro viejo lugar. Charlamos hasta altas horas de la noche, no solo sobre Loren o la traición, sino sobre esperanzas, miedos, ira y las historias que todos llevamos dentro. Jess fue implacable, me arrastraba a noches de trivia con sus amigas. Me invitaba a ser voluntaria en eventos benéficos locales y me recordaba que lo que había perdido no me definía. La terapia se convirtió en mi refugio. Un espacio donde podía quitarme la máscara y dejar que el dolor respirara. Mi terapeuta fue amable pero firme, guiándome a través de la maraña de dolor. Culpa y amor persistente. Las sesiones de grupo fueron aún más difíciles, un círculo de desconocidos intentando recomponerse. Estaba Mike, que lo había perdido. Todo en un solo mensaje, y Sara, cuya confianza rota reflejaba la mía. Compartimos nuestros recuerdos más oscuros y, de alguna manera, nos convertimos en el salvavidas el uno del otro. Poco a poco, mis días se llenaron de pequeñas victorias, llevar a Max a dar largos paseos al amanecer, cocinar solo por el placer de hacerlo. Decir que sí cuando mis padres me rogaban que los acompañara a dar un paseo los domingos. Mi padre, con su voz tranquila, empezó a compartir historias sobre sus propias cicatrices, recordándome que ni siquiera la soledad es una cadena perpetua. Mi madre llenó mi pequeña cocina de flores, chistes y esos abrazos que te hacen creer que un nuevo comienzo es posible. También hubo contratiempos, días en los que la ira resurgió. Cuando una canción o mirar una foto vieja me atravesó el pecho. Noches en las que sentí que no había avanzado, atrapada en ciclos interminables de y sí, pero cada vez me obligué a salir, a veces sola. A veces arrastrada por quienes aún creían que merecía ser salvada. Un punto de inflexión. Llegó inesperadamente. Jess organizó una carrera benéfica para sobrevivientes de cáncer, un círculo completo, ya que así fue como Loren y yo comenzamos nuestro viaje de esperanza. Esta vez, corrí por mí misma. La meta no se trataba de ganar, se trataba de demostrar que podía seguir adelante incluso cuando creía que no podía. Al cruzarla, sudorosa y emocionada, me di cuenta del poder de simplemente comprometerse con la vida. Surgieron nuevas amistades, algunas en grupos de apoyo, otras en momentos tranquilos en parques para perros, librerías o comedores sociales. Conocí a personas que se habían reconstruido tras situaciones mucho peores, quienes me enseñaron que sanar no se trata de borrar el pasado, sino de forjar algo honesto desde las cenizas. Empecé a pintar la arteterapia, como lo llamaba la terapeuta, pero para mí era una forma de desconectar. Adopté nuevas rutinas, dejé que Max durmiera a los pies de mi cama y a veces, solo a veces, me permitía imaginar un futuro en el que no fuera tan doloroso pensar. Con cada pincelada, cada cena familiar, cada noche compartiendo historias, con amigos, sentía como las piezas de mi antiguo yo se transformaban, dejando espacio para alguien más valiente y sabio. No hubo un final hollywoodense, ningún nuevo romance que borrara el dolor. Solo la silenciosa verdad de que había sobrevivido, que aún me estaba recuperando y que, incluso después de estar rota, podía transformarme en algo más fuerte. Tal vez este sea el verdadero milagro. No que evitemos el desamor, sino que tengamos el coraje de seguir amando, de seguir esperando y de seguir adelante, sin importar cuántas veces caigamos. Y al entrar en este nuevo comienzo, entiendo que la mayor victoria no es lo que rescatamos de los escombros, sino lo que nos atrevemos a soñar en su lugar. Muchas gracias por tomarte el tiempo de ver este video. Tu apoyo es crucial, y si la historia te pareció significativa o conmovedora, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte. Tus comentarios y opiniones son muy valiosos, nos ayudan a crecer y mejorar para ofrecerte contenido aún mejor. Nos encantaría conocer tu opinión, así que deja un comentario abajo y únete a la conversación. Gracias de nuevo por estar aquí y formar parte de este viaje con nosotros.